esta ocasión es hablarles acerca de un tema que para mí resultó pues apasionante, que es reconocer los sistemas agrícolas patrimoniales o tradicionales, originarios, en nuestro caso en el Ecuador, pero obviamente son sistemas agrícolas que están distribuidos en todo el mundo y que son los orígenes mismos de la agricultura. Y que para los agroecologistas, para los que estudiamos y practicamos la agroecología, estos sistemas patrimoniales, como yo lo digo en mi presentación, son respuestas del pasado para la agricultura del futuro. Empezando, estimados compañeros y compañeras, como les decía, pues es lo que significa para mí esto que llamamos los sistemas agrícolas patrimoniales, es ir encontrando en estas agriculturas que podríamos llamar del pasado, los enfoques, los principios, las tecnologías incluso para la agricultura del futuro, que no es otra cosa que la agroecología. Para mi forma de entenderla, es aquí donde están las raíces, esos principios básicos que tanto hemos identificado en la agroecología moderna, seguramente están aquí. Y quiero empezar presentándoles a la persona que está en esta fotografía de entrada. Ella se llama Dominga Antum, y tengo que empezar agradeciéndole a ella y a todos los pueblos y nacionalidades que nos abrieron las puertas para este conocimiento. Esta es una mujer de la nacionalidad Shuar, en la Amazonía ecuatoriana. Exactamente esto es en el cantón Gualaquiz, en Morona, Santiago. Y ella nos invita y nos muestra su territorio y en particular el Aja. El Aja, que es la denominación que utiliza este pueblo para explicarnos una finca diversificada que está prácticamente mimetizada con el bosque amazónico. Y de ella vamos a hablar un poco más adelante, pero quería empezar hablando con mucho respeto, porque vamos a entrar a, a, a sitios que son sagrados. Vamos a hablar de conocimientos milenarios que merecen nuestro reconocimiento y respeto. Y a pesar de que esto es solo una charla y que son solo fotografías, pues no quería dejar de referirme a eso para empezar a mirarles también con los ojos de verdad y de respeto que merecen todos estos esfuerzos y conocimientos milenarios que pues yo tuve la suerte que se abrieron esas puertas para poderlos mirar y ahora compartírselos a ustedes. Bueno, para tener algo de contexto nada más, creo que estamos todos claros de que estamos viviendo una realidad en los sistemas agroalimentarios. Estamos viviendo la realidad del cambio climático. Estamos viviendo lo que esta descampesinización o este paulatino retroceso de las comunidades agrícolas y que están aún resistiendo con enormes esfuerzos. Y esta imagen un poco dice mucho también de lo que aquí y creo que en muchas partes del mundo nos referimos como el envejecimiento rural, es decir, esta casi podríamos decir un hueco generacional que estamos viendo ya en los campos de las comunidades rurales, campesinas, indígenas, y que sin embargo ahí es donde está el resguardo de esta agrobiodiversidad, de la riqueza y que es parte de lo que tenemos que afrontar y es donde necesitamos justamente las respuestas que puede ofrecer la agroecología. Paradójicamente, como ya imagino todos ustedes saben y habrán comentado,
precisamente en el modelo agrario industrial, lo que llamábamos la revolución verde, o los sistemas de crianza industrial, etcétera, son entre las principales causas de emisión de gases de efecto invernadero y que al final pues, nos están llevando a este cambio climático que no deja de ser un tema central. Tanto por la deforestación como por las mismas emisiones que causa tanto la industria de, eh, de la química, de la agricultura, como las mismas emisiones de los sistemas industriales de crianzas de alimentos, etc. Tampoco es ya extraordinario el conocimiento que tenemos de los efectos que ha provocado la estructura de monocultivo, monocrianza, tanto en los suelos, la pérdida de biodiversidad, en el aumento y la persistencia de plagas, de enfermedades, todo esto que va consolidando podríamos decir casi un colapso de los sistemas agroalimentarios. Sabemos también que en el deterioro de los agroecosistemas, en esta recurrencia de plagas, de enfermedades, la intervención excesiva de plaguicidas y fertilizantes de síntesis química, que suponíamos que era la resolución tecnológica a cualquier problema, pues también ha tenido efectos desde la resistencia a estos mismos patógenos, incluso ahora que se utilizan más que nunca volúmenes tan gigantescos de fertilizantes de síntesis química, resulta que la fertilidad natural de los suelos va retrocediendo y se acelera la erosión. En cuanto al agua, por ejemplo, sabemos también que si la premisa hace 80 años era que el agua era infinita, abundante, no teníamos ese limitante, sabemos perfectamente que en las gigantescas megaplantaciones de la estructura de monocultivos, de la agricultura industrial, es insostenible e imposible el consumo de agua en este tipo de sistemas, ¿no? Y más aún cuando hay degradación de suelos, es imposible que podamos soportar un sistemas de irrigación para estos sistemas. Disculpe, profesor, soy Lidia. A veces se oye un ruido y no sé si es posible que el micrófono esté chocando contra la cremallera de la chaqueta o algo así, porque se oye... Voy a tratar de reacomodarme y me avisan si está mejorando. ¿Está bien así? Sí, ahora ¿Está está... bien? Bueno, sí. Bueno, si hay alguna dificultad, me informan para ver si cambio de posición. De acuerdo, muchísimas gracias. Ok, Lidia. Bueno, siguiendo el paso, entonces, hay otro componente de la agricultura industrial o revolución verde que tiene que ver con la energía, la demanda energética, que como sabemos también es una energía basada en petróleo, cada vez más escaso y costoso, altamente contaminante, y la agricultura industrial depende excesivamente, por supuesto, del sistema energético tal como está diseñado. Entonces, este es otro factor de insostenibilidad y muy característico. Los efectos del cambio climático, hace 80 años era impensable hablar de los extremos climáticos que hoy hablamos, y es recurrente ya sea por inundaciones en nuestras zonas inundables en la costa ecuatoriana, o por las sequías extremas, o por las granizadas o las heladas cada vez más intensas. Entonces, todos estos efectos sabemos que precisamente son los sistemas convencionales los que son más vulnerables y tienen menos condiciones para enfrentarlos. Y creo que justamente la visión positivista de la entrada en la agricultura industrial, esta idea de que
la tecnología moderna o el conocimiento científico va a resolver todos los problemas, que además del conocimiento se crea en los centros académicos y que de ahí se transfiere a estas comunidades rurales vacías a su vez de conocimiento, fue un paradigma que desechó esos milenarios conocimientos, experiencias, prácticas y tecnologías, desechó variedades de semillas hoy olvidadas, y pensamos que hoy precisamente al retornar a un paradigma de recuperación del conocimiento ancestral, que es precisamente la raíz de la agroecología, donde podemos entrar a complejizar los sistemas agrícolas y dejar de reducirlos o simplificarlos bajo este paradigma positivista industrial, mecanicista, que habla de recursos o habla del capital, pero no entiende cómo funciona la complejidad de los sistemas agrícolas, y que eso es precisamente lo que sí encontramos en los sistemas agrícolas patrimoniales o ancestrales. Y hay enormes posibilidades de abrir investigación, que de hecho se está haciendo hace muchos años, gracias, entre otros, a los actores de la agroecología, para ir encontrando y resolviendo problemas que hoy están siendo parte de esta crisis global de los sistemas agroalimentarios. Hay otros elementos también, por supuesto, importantes, que tienen que ver con la estructura misma de la sociedad y de los sistemas agroalimentarios, de los mercados de alimentos, que son también factores que están provocando el desplazamiento de la agricultura familiar campesina, cada vez menos empleo rural y más migración hacia las ciudades, devenidos también de de este diseño de los sistemas comerciales y de mercado globalizante, que a su vez van en contra de la agrobiodiversidad local, en contra de la democratización del acceso a alimentos y mercados, y que esto va en contra justamente del paradigma de la agroecología, que está más cercano a la soberanía alimentaria y a los sistemas económicos solidarios, que son un poco la orientación hacia donde proponemos que debe ir el camino. Y en eso también las comunidades rurales y ancestrales también tienen mucho que orientarnos y enseñar sobre cómo recuperar un sendero de mayor autonomía y de una economía para la vida. Ni que hablar de los alimentos como tal. Creo que en buena parte el paradigma de la revolución verde o de la agricultura industrial provocó un divorcio entre agricultura y alimentos. Ya no hablamos de alimentos propiamente en agricultura, sino de mercancías o commodities que se ubican en mercados según la conveniencia del gran capital. Pero desde la agroecología estamos llamados a recuperar el sentido, el signo del alimento. Esa es la razón fundamental de ser de las comunidades rurales y de la producción agroecológica. Y es indudable que el sistema industrial, el sistema y la estructura de monocultivos nos ha llevado a un camino donde se han acrecentado los problemas históricos de la hambruna, de la malnutrición y desnutrición, de la obesidad, hoy una pandemia global con cerca de 1.000 millones de personas que viven problemas de esta malnutrición. La Organización Mundial de la Salud incluso ya alerta que el 70% de problemas de salud pública tienen su origen en la alimentación, diríamos en los sistemas agroalimentarios. Entonces, es indudable que tenemos que ir en una dirección distinta. Creo que esto es casi un consenso global, pero que obviamente requiere de una enorme capacidad de movilización e incidencia en las políticas globales para recuperar el sendero de la
soberanía alimentaria y el control democrático sobre los sistemas agroalimentarios. No hablaremos tampoco de la cantidad de desechos que generan los sistemas industriales de alimentos, de commodities, donde hablamos de desperdicios que superan el 30%. Muchos nos dicen incluso que el real problema de la agricultura de hoy es de sobreproducción. Y este discurso recurrente de que necesitamos incrementar la productividad para alimentar a la población creciente, hace décadas que fue desmentido, porque nunca fue ese el problema real. Si hacemos los cálculos econométricos, sabremos que realmente el problema es de sobreproducción y mala distribución. Entonces, en definitiva, este diagnóstico, que estoy seguro ustedes lo conocen bien y ya lo habrán tratado también en otras charlas, nos abre justamente la perspectiva de cuál es ese camino diferente, cuál es el modelo agrario y alimentario que queremos, hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y de esto, pues en la agroecología, ¿no? Hemos planteado que ahí estamos ofreciendo estas respuestas. Y yo me voy a referir ahora al tema que me invitaban, justamente es en mencionar, en identificar dónde están algunas raíces de conocimiento y de práctica que podemos, sobre los que podemos y debemos profundizar. Yo sé que aquí hay muchos académicos, investigadores, docentes, estudiantes, profesionales, que yo quisiera invitar, animar a que este abrebocas, que es lo que apenas puedo yo mostrarles ahora, sirva para despertar las inquietudes sobre investigaciones más a fondo y más rigurosas de lo que son los sistemas agrícolas patrimoniales, no solo en el Ecuador, porque como digo, esto lo podemos encontrar en todas partes. Yo voy a hablar apenas de 8 sistemas, pero por supuesto hay muchos más de los que tenemos que seguir indagando. Bueno, el primero de ellos, que quizá es el más difundido y más conocido, es el que en general denominamos la chacra. Bueno, la chacra andina, que es la que propiamente desarrollan los pueblos quichuas de nuestra sierra, propiamente desde el sur de Carchi hasta el norte de Loja. Diríamos que ahí es donde se consolidó y se difundió este sistema agrícola que tiene varias características que vamos a mencionar brevemente. Algunas de las técnicas que se fueron desarrollando en la chacra, y voy a pasar rápido porque me parece que vamos a enriquecer mucho más en el diálogo con ustedes. Bueno, en las zonas altoandinas, por ejemplo, que ven acá, esto es de Cotopaxi, la zona de Huangaje, Sumbawa. Acá, en cambio, las fotos de abajo son de la zona alta de Guamote, en Chimborazo. Los sistemas de terrazas y estas prácticas conservativas de suelos son muy propias de la chacra andina. También conocían y lo practican mucho la integración de la hojarasca, por eso también la importancia de vegetación arbustiva. Las talanqueras, bueno, esto ya está más modernita, pero las talanqueras o corrales que utilizaban para los animales, para el desplazamiento de animales en el terreno como su forma principal de abonadura natural, es una práctica también muy antigua. Y todas las prácticas de incremento de materia orgánica y abonaduras, pues son también muy antiguas en los sistemas de la chacra. Técnicas, como aquí vemos en un cultivo de oca, una práctica muy tradicional que tiene que ver con el uso de ceniza de fogón, por ejemplo, para controlar ciertas presencias de ciertos organismos. También es muy común y muy claro en la cosmología, en la cosmovisión, la práctica de la cobertura de suelos, el descanso funcional de suelos. En este caso, por ejemplo, en las zonas más altas, el cultivo de mashua, como se ve acá, tiene esa función de una amplia cobertura y además la presencia de flores rojas
que son muy atractivas también para algunos insectos benéficos. Las formas de labranza reducida, aunque por supuesto muchas ya vinieron con la tecnología de la colonización española, como el uso de la yunta o animales en los suelos, pero guardan sincronía con la visión de reducir la movilidad, la movilización o ruptura de suelos, como estamos ahora acostumbrados con la maquinaria más pesada y con los arados modernos, ¿no? Entonces, en la chacra andina, estas nociones siempre fueron muy claras. La diversificación funcional, que en eso, pues, ahora tenemos una claridad mucho más profunda, digamos, del conocimiento científico, nos ha ayudado a entender, por ejemplo, los beneficios del asocio de las leguminosas por la presencia de las bacterias Rhizobium, pero obviamente en la práctica de la chacra andina, los asocios típicos del maíz con frijol, con haba y cucurbitáceas tenían obviamente toda esta, sino la claridad del conocimiento científico que tenemos ahora, pero sabían que había un beneficio, una funcionalidad en ese tipo de asocio que está en la raíz de ese conocimiento y que ahora lo podemos ir profundizando y perfeccionando. La agrobiodiversidad en la chacra se puede encontrar en este conocimiento enormes posibilidades de asocios, de identificación de variedades locales que siguen resistiendo en las comunidades porque ofrecen algún tipo de beneficio que no encuentran en las variedades modernas o industriales. Y en estos sistemas de cultivos biodiversos encontramos también varias ventajas que son, por ejemplo, la reducción de la demanda hídrica o ventajas alelopáticas de un cultivo frente al otro, y bueno, cosas que ustedes también conocen, pero que en la agricultura ancestral estaba ya presente y que hoy se puede ir reconfirmando y repotenciando. Bueno, pasando rápidamente, hay otro sistema que se introdujo con el Incario y que se mantuvo principalmente más en la zona norte, que es el huachú rosado, una técnica que aún se mantiene ahora en el cultivo de papa, que ustedes saben en el páramo norandino del Carchi es muy extendido. Y cuando hicimos nosotros la investigación sobre el huachú rosado, nos dimos cuenta que no era solamente la técnica de, de, de elaboración del huachu con ese apero específico que habíamos visto en la foto anterior, sino que el huachu rosado es una técnica de labranza para el cultivo de papa, pero a su vez está asociado con el manejo de la zona de páramo norandino, con el manejo de todos los sistemas agroforestales, con el conocimiento profundo que tienen las comunidades del norte sobre el páramo y las especies forestales que se incorporan en las chacras, con el sistema de rotación pastizal-papa y el manejo obviamente de ganado. Entonces resultó que esta finca, como ellos le llaman la finquita de los pastos, tiene varios componentes de cierta complejidad que seguramente son rasgos de lo que seguramente fue la agricultura ancestral de los pueblos pastos, ¿no? Hay grupos ahora que están haciendo investigaciones de más rigor para ir identificando estos sistemas, ¿no? Incluso hay todavía rasgos, como les decía, de los sistemas de reciprocidad del pueblo pasto y que están haciendo un esfuerzo de revitalización cultural. Y acá nos damos un salto en cambio a la zona sur del Ecuador, a Loja. De hecho, hay compas aquí que conocen muy bien estos sistemas, que le llaman más como la huerta, que tiene rasgos a su vez de los antiguos pueblos paltas que poblaron esta zona de
de bosque seco, y donde el tema de la humedad, por supuesto, es determinante, ¿no? Y aquí aparece un rasgo clave que son las catacochas o jatacochas, como tal, más adelante les voy a comentar. Entonces, en el Pisaca, que los que no conocen, pues está ubicado justo en el cantón Palta, si no me equivoco, ahí los compas me corrigen. Catacocha es obviamente la cabecera cantonal, pero propiamente la Catacocha, que se encuentra esta estructura ancestral, si no estoy mal, data de alrededor de 3.000 años, es una creación artificial, esta laguna artificial, que es propiamente, podríamos llamarle un pantano, ¿no? Pueden ver aquí la zona pantanosa, el suelo saturado que está infiltrando, es decir, no llegamos a ver una laguna como tal, llena de agua, sino realmente es un sistema de infiltración. Galo Ramón, que es uno de los principales investigadores de estos sistemas, habla de un sistema léntico, le dice él, de infiltración. En estas piedras que ven acá, en el centro de la cocha, propiamente se alcanza incluso a divisar que tiene zonas marcadas que tienen otras tonalidades y según el estudio de Galo y de otros investigadores, propiamente está justamente indicando los niveles de agua y según la marca de niveles de agua, en la zona baja a donde se canaliza el agua, eh, podían determinarse cuáles eran los volúmenes de agua que se iban a movilizar y según eso se podía planificar la siembra. Hoy estas lagunas están revitalizadas, están utilizadas en las laderas de la montaña, se recauda el agua también en este tipo de canales o brazos que luego pasan a la laguna principal. De la laguna aparecen en las partes más bajas, a 500 metros más abajo, por ejemplo, aparecen ojos de agua. Es decir, que, regreso un poquito, no es que de esta laguna se canaliza, como normalmente hacemos por sequías o con canales, sino que se infiltra el agua y en la zona baja aparece ojos de agua que a partir de ellos sí se canaliza a través de los propios sistemas naturales de quebrada. En estos sistemas de quebrada se construyen estos que llaman tajamares, que son simplemente con piedras o con otras estructuras se detiene el movimiento del agua y se van a través de eso, como digo, se rompe la velocidad del agua y se sigue canalizando por las quebradas y ahora ya con estructuras ya en la parte baja, estructuras de acopio de agua, es de esa forma como se aprovecha el sistema de infiltración de la parte alta. Y incluso ahora, ya con técnicas de riego también modernas, se aprovecha el agua para verter en la que ellos denominan las huertas o huertos, ¿no? De hecho hay macho y hembra, y aquí podemos ver justamente ya en este sistema de bosque seco cómo se incorpora también la agrobiodiversidad y una enorme variedad de especies. A mí me llamó mucho también la variedad criolla de maíz en la zona, que es justamente una variedad ancestral que fue, digamos, cultivada en estos ecosistemas más áridos, en zonas pedregosas, donde los ingenieros agrónomos, en primer lugar, diríamos, esto no es una zona apta para agricultura. Sin embargo, los pueblos paltas originarios fueron capaces de adaptar variedades a estas condiciones más extremas, ¿no? Y la historia del maíz, como en toda América, pues
aquí también el maíz eh, eh, es parte quizá de la matriz del sistema agrícola, ¿no? Bueno, vamos ahora a la Amazonía, en cambio, donde vamos a ver para mí, el aja, el que había mencionado al principio, quizá de los sistemas más complejos que se puede reconocer en la agricultura. Los agrónomos, repito de nuevo, no estamos muy acostumbrados a pensar, porque es así nuestra orientación, que la Amazonía es muy difícil hacer agricultura porque los suelos, decimos nosotros que son pobres, por el sistema estacional tan complicado. Sin embargo, pues los pueblos ancestrales desarrollaron una agricultura, descubrieron o saben las fórmulas adaptativas para poder trabajar estos sistemas. Lo que vemos aquí, como yo les decía al principio, esto ya no es bosque, ah, no es la selva amazónica, esto ya es un sistema de cultivos. Aquí en la identificación nosotros encontramos 150 especies en una hectárea, casi siempre el aja tiene una dimensión de 100%. Hay una primera tarea que le llaman ellos socolar el bosque, que es precisamente el rosa y tumba. A veces es rosa tumba quema o rosa tumba pudre, pero la característica fundamental del aja es que eh, transita, se mueve. Es decir, puedo mantener yo este sistema de cultivo por un máximo de 3 años y luego se moviliza a otra zona y se permite la regeneración natural del bosque. Esa creo que es la característica principal de sostenibilidad del sistema. Entonces, hacemos del sistema de rosa y tumba, es una agricultura itinerante, ¿no? Como muchos pueblos amazónicos también la han practicado, pero hay algunos rasgos especiales en la cultura shuar eh, que yo digo tienen que ver más con esta relación con la naturaleza, mucho más respetuosa, más integrada, donde se ofrecen, eh, por ejemplo, los anent, que son unos cantos que se hacen durante todo el proceso de cultivo, desde la identificación del sitio, desde la identificación de los lugares y del orden en cómo deben ir las especies. Los cantos, que son muy bonitos, además muy llamativos, son una forma de ofrecer respeto, de ofrecer amor, cariño a la tierra. Eh, y bueno, hay cosas que ya uno digamos que desde el conocimiento científico no puede explicar, pero por ejemplo hay unos secretos o talismanes, que son unas piedras especiales que pasan de madre a hija y que deben ser ocultos en un sitio especial del aja, y que esto es en donde además se oculta, o donde vive la energía del aja. Entonces son, como digo, para muchos pueden ser mitos o rasgos de leyenda que carecen de importancia, pero creo que debemos ser también mucho más considerados y respetuosos de que si hay algo que no entendemos, no podemos explicar, no significa que no tenga utilidad o valor, ¿no? Y creo que para el pueblo Shuar, como a muchos pueblos y nacionalidades, esto tiene muchísimo valor. Es importante decir que el Aja es un territorio de la mujer. La presencia de los hombres no es tan bienvenida, digamos así. De hecho, hay que pedir un permiso. Cuando yo ingresé acá, hubo un pedido especial a la AJA, a la tierra, un permiso para que ingrese un varón. Y también a decir de las compañeras es, en general, porque somos bastante brutos a veces, nosotros no reconocemos las especies como ellas las reconocen, entonces pasamos, pisoteamos o con el machete eh, tumbamos lo que nos estorba, cuando para la mujer en cambio eso puede tener gran valor. Entonces son algunas
características que pude conocer. En la zona norte, especialmente amazónica, el pueblo quichua amazónico también ha desarrollado su propio sistema de chacra, también con varios rasgos parecidos al Aja, una agricultura itinerante, pero aquí me di cuenta que le dan más énfasis al manejo del suelo, que tiene mucho que ver con el río, ¿no? Con las bajantes crecientes, con el material que arroja el río. A veces el río da tierra como quita tierra, entonces hay que conocer esos ciclos. Este material, por ejemplo, riquísimo que viene con el río, es una de las claves en el ciclo de la chacra. Eh, Acá de nuevo, el maíz criollo amazónico, que es otro sistema totalmente diferente. Me llamó mucho la atención. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no es cierto?, el bosque socolado, cortado, y sobre el bosque socolado se esparce la semilla sin más. Aquí vemos justamente ya la semilla de maíz ha brotado en el mismo bosque socolado. Y al poco tiempo ya está arriba y regresamos a los 3 meses a la cosecha, ¿no? Los sistemas modernos en la Amazonía han intentado introducir semillas, como les decimos nosotros, de variedades mejoradas, pero no siempre tiene mucho éxito en la Amazonía. Y para las comunidades quichuas, por ejemplo, ellos dicen, mire, hacemos el socolamiento, el corte de bosque, tiro la semilla, regreso a los 3 meses y tengo mi cosecha. Claro que no es el mismo rendimiento, pero para mí esto es eficiencia. Y para las condiciones de trabajo y de vida tan dura, pues esto para nosotros es súper determinante, y por eso no siempre han tenido mucho éxito las variedades industriales. El manejo de la yuca, por ejemplo, yo fotografiaba esto porque me decía, mire, esta que nosotros llamaríamos maleza, en realidad esta planta crece en asocio con la yuca porque tiene una ventaja, permite que la yuca se mantenga drenada y permite que el fruto pueda engrosar, la raíz pueda engrosar adecuadamente. Sin esta hierba, sin esta mala hierba, como diríamos los agrónomos, resulta que la yuca no se desarrollaría adecuadamente. Entonces, ahí tenemos un caso de un asocio funcional, como muchos otros que descubrimos en la chacra, en el Aja Shuar también. Ellas hablan mucho de los secretos, de la planta secreto. Entonces hablaban de una mata, por ejemplo, que se siembra junto al plátano o junto a la yuca, y se dice, ella es un secreto. Ella es la que llama a la yuca a nacer. Entonces, hay muchas de estas asocios que no tienen, no ha habido, digamos, un estudio que pueda decirnos cómo funciona, pero funciona. Y es de lo que deberíamos estar hablando. En la costa ecuatoriana, pues el pueblo Montubio, como sabemos también, maneja su finca Montubia en aquellos relictos o zonas donde la agricultura industrial todavía no tuvo el gran impacto, ¿no? Sabemos nosotros acá en Ecuador que es en la costa, quizá los territorios donde con más intensidad se desarrolló o se expandieron las estructuras de monocultivo más tempranamente. Cacao, banano, ahora la palma con muchísima fuerza, la deforestación enorme, pero en estas zonas, por ejemplo Manabí, encontramos todavía en algunos territorios, justo donde son los terrenos más irregulares, donde se puede todavía identificar estos paisajes heterogéneos y donde se mantiene o se preserva todavía los sistemas diversificados propios de la finca Montubia. La siembra en carreras, como dicen ellos, las variedades de arroz como aquí, esto es calceta, por ejemplo, variedades de arroz que todavía son más antiguas, que no estaban diseñadas para la inundación y resisten en zonas secas, y la enorme diversificación de frutales que todavía son persistentes en muchas zonas.
sistemas de albarradas, que son estas, que tienen alguna similitud con las catacochas en Loja, que son, se generan estas cochas a través de infiltración también, y hay un conocimiento muy claro de qué cultivos o qué plantas deben ir alrededor para proteger los brazos, para proteger la entrada, la salida. Son zonas además de crianza de patos. Hay los sistemas de asocio con el arroz también y que están vinculados a la albarrada. Las eras, ¿no? Que era en cambio la parte de huerto casero que en algunas zonas persiste y que tiene también la característica de ser como más que nada para especies de aliño, aromas, plantas medicinales y algunas de consumo directo, ¿no? Más que nada leguminosas. Esto en la antigua era. Y hay un buen conocimiento también del bosque tropical que se maneja en asocio con la finca, ¿no? Son algunas de las características de la que llamamos la finca Montubia. En el norte, ya en la zona afroecuatoriana de Esmeraldas, en el río Cayapa, río Santiago, conviven algunos pueblos, como por supuesto el pueblo afroecuatoriano, también el pueblo Chachi y los Épera, que son también comunidades que, digamos, venían desde las selvas colombianas y se instalaron en las riberas del río, y en esa mezcla intercultural se fueron desarrollando sistemas agrícolas que ellos le llaman las canoeras, colinos y canteras. Entonces, la canoera, por ejemplo, se utilizan las barcazas de las canoas antiguas o simplemente con madera, elevan una cama, utilizan también a partir del río, le llaman la marmaja, el material básico para armar la canoera, que es un material de hojarasca que viene con el río y un tipo de arena o arcilla especial, y ciertos cultivos, principalmente medicinales y de aliño, son los que van en la canoera, que es una cama elevada, digamos, ¿no? Y hay un conocimiento tremendo del manejo de todas estas especies. Aquí vemos a doña Gertrudis, que es de esos personajes mágicos, ¿no? Que vamos a encontrar en nuestros pueblos y comunidades. Esas son las famosas canoeras. El colino, que en cambio para los chachis ellos le llaman el patavitia, en cambio es un sistema de asocio del plátano, que tiene a su vez todo un ciclo que es parte del sistema de Rosa y Tumba, también como agricultura itinerante en ese bosque tropical, que empieza con una siembra de maíz frijol y una cucurbitácea, con la yuca también, como preparativo o sistema previo a la plantación principal del colino, que es el plátano principalmente, que se asocia también con otro tipo de frutales. Se cosechan las tempranas y luego ya viene el desarrollo, crecimiento del colino. Entonces hay todo un sistema complejo de manejo y el periodo de descanso, regeneración natural, como también veíamos en Amazonía. Hay un sistema que sigue un ciclo más o menos parecido que le llaman el cantero o el evitia, dicen los chachis. En cambio está asociado a la caña y tiene otros cultivos en asocio y otras formas de manejar.